Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar. Es para nosotros muy importante esta actividad. Hay algunas compañeras conectadas de los centros comunitarios, lo cual lo hace más importante también en este contexto tan difícil. Gracias a nuestros invitados, gracias Peca, gracias profe José María Rinaldi, gracias Martín por estar acá, para nosotros es muy importante. En un contexto de pandemia que demostró de alguna manera las economías flageladas, mayor concentración de la riqueza, y aumentando de alguna manera la desigualdad social, economías que ya venían de alguna manera golpeadas por modelos neoliberales, y también nuestra región visibilizó de alguna manera las desigualdades de género, de raza, de clases. Los gobiernos provinciales, municipales, nacionales han implementado una serie de medidas fuertes, pero fueron insuficientes en un contexto también hay que decirlo, el rol de los movimientos populares, en este contexto tan difícil, que también aportaron desde los distintos ejes que se estaban abordando en los territorios, como la salud, como la educación, y el contexto de tanta desocupación, la economía popular sigue siendo para nosotros el camino a construir una salida de una Argentina un poco más justa. Las mujeres, la mayoría en nuestro movimiento y en los movimientos populares, casi el 90% de las integrantes son mujeres. Eso ha sido para nosotros muy importante, se ha visualizado casi en esta última etapa el rol y la tarea esencial que tienen las mujeres. También en este camino, también hay que decirlo, los distintos medios, los grandes medios, instalaron distintos debates, y nos parecía fundamental, en este contexto, poder tener este momento para reflexionar, para dialogar sobre estos temas. ¿Cuál es el rol de la economía, de la salud y la cuestión social en pandemia? Por eso es que, bueno, vamos a invitar a Martín Maldonado, que es doctor en ciencias políticas, investigador del CONICET y especialista en inclusión social, para que pueda charlar un ratito con nosotras. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tengo? ¿10 minutitos? ¿12? Tenés hasta 15, si querés. Bueno, hasta 15. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que nos invitan, que me han invitado siempre. Varias veces me han invitado a Barrio de Pie. Para mí es un gusto compartir reflexión con ustedes, y desde el lugar donde las hacen ustedes, desde un lugar activo, desde un lugar militante, desde un lugar comprometido, desde un lugar muy activo, y dando respuestas inmediatas a la necesidad inmediata. Para mí es un orgullo siempre acompañarlos desde mi lado, que es la reflexión académica. Saludé y me inscribí como Barrios de Pie, y después la pandemia, hicimos el lanzamiento y la pandemia no nos dejó arrancar, pero tengo muchas ganas de ser profe de ustedes y aprender de ustedes, que tengamos esa conversación. En primer lugar, el aporte que puedo hacer sobre la economía es, arrancar por la pandemia, ¿no? Y explicar qué es la pandemia. La pandemia yo la defino como el problema posmoderno perfecto, es el problema perfecto de la posmodernidad, es la tormenta perfecta de la posmodernidad. Cuando decimos posmodernidad, decimos el momento actual que estamos viviendo. Estamos en medio de un cambio de era. Uno no se da cuenta uno no ve el agua cuando está nadando en el océano. Y uno no se da cuenta que hoy estamos en un cambio de era, de una era histórica, saliendo de una modernidad que fue capitalista, industrial, patriarcal, binaria, que era Estados Unidos-Rusia, y que fue muy extractivista,
con un neoliberalismo voraz sobre el final, que no es el capitalismo originario, después lo podemos aclarar en la ronda de preguntas. Pero esta pandemia viene a ser hija directa de este modelo, como dijo Silvia esta pandemia, tal cual lo conocemos hoy, es una consecuencia directa de este modelo explotativo del capitalismo voraz, que se lleva puesto y extrae y es expoliativo y tiende a matar tanto a la naturaleza como a las personas, como al mismo capital. Esta pandemia de coronavirus no es un problema de un chino que se comió un murciélago, o de un determinado laboratorio, o de un... No, no, porque tengamos en cuenta que es la quinta pandemia que hay desde el año 2000. Hubo 5, a nosotros conocemos esta, a nosotros nos llegó en Argentina, pero declaradas por la Organización Mundial de la Salud ya vamos por la quinta. Hubo un SARS en 2005, un MERS, hubo una gripe aviar, que algunos de ustedes se va a acordar, después hubo gripe porcina, que se originó en México, la gripe aviar se originó en México, perdón, gripe porcina, y esta del COVID-19 es la quinta pandemia que tenemos. Entonces, ya no es un accidente, ya no es un problema, es sistemático este modelo de encerrar pollos, cerdos, en grandes establecimientos de producción industrial de comida. Son alimentos, son animales que están todo el día comiendo alimentos balanceados, les inyectan anabólicos, les inyectan en las grandes balanceados, les inyectan anabólicos, les inyectan de un virus. Digo. Por el otro lado, al murciélago le hemos sacado su medio ambiente, hábitat natural, talándole el bosque. Entonces, ese murciélago que cada vez tiene menos lugares, está cada vez más bravo, pica o contagia a ese cerdo o a esa gallina que está encerrada, sin caminar, y toda artificialmente mantenida, y genera nuevas cepas de nuevos virus. Esto no pasó una sola vez, es la quinta desde el año 2000, y va a volver a pasar, y ya lo sabemos con este modelo, que es solamente un ejemplo. Eso es lo primero que quería llamar la atención. Este capitalismo voraz, salvaje, no va más. El segundo motivo por el que no va más es porque somos 8.000 millones de personas hoy en el mundo. No alcanzan los recursos naturales para que todos tengamos el estándar de vida consuman la cantidad de combustible que consume ese auto, la electricidad que consume ese auto, y tire la cadena y tire 14 litros de agua potable, bebible, cada vez que hace un pis. Entonces, no alcanzan los recursos para que todos vivamos como el capitalismo nos está prometiendo. Entonces hay algunos pocos que están entrando, que estamos entrando, yo me incluyo, y muchos que están quedando afuera. Muy muchos que están quedando afuera. No alcanza para que vamos ahí. Viniendo un poco más a Argentina, ¿qué consecuencias nos ha dejado este capitalismo voraz? Bueno, cada década, cada una de las últimas décadas nos dejó su problema. No voy a hacer una revisión histórica, pero el 70, la década del 60 y el 70 con el terrorismo de Estado nos sacó líderes, nos sacó toda una generación de hombres y mujeres que iban a liderar una economía diferente. Los 80 fue la época, nos dejó una deuda externa inabordable. Los 90 achicó el Estado, vendió todo el patrimonio del Estado, y recién en el año 2000 pudimos recuperar algo de eso, con alguna recuperación del rol del Estado, pero ya era tarde y fue más cosmética que profunda en realidad. Hoy, tomemos en cuenta esto para los sectores populares, los 4 sectores más pujantes de la economía de la Argentina no necesitan de trabajadores y trabajadoras. Y esto es grave, esto es serio. ¿Cuáles son esos 4 sectores? El sector financiero es el primero. El sector más rentable en el año 2017 fue el sector bancario. Lo mejor que podés hacer hoy en Argentina, Silvia, vos, es abrirte un banco, ponete un banco.
No pongas una verdulería abrí la ventana de tu casa y poné un banco. Miren lo que les estoy diciendo. Ese sector financiero tiene muy pocos impuestos. Recién ahora nos ha costado muchísimo ponerle un impuesto a la transacción financiera. Uno pagaba 21% de IVA si compraba un tornillo en una ferretería, pero no pagaba nada si mandaban $1.000 millones en una transferencia internacional a un banco de afuera. Esa era la verdad hasta hace poquito tiempo. Ese sector, el más productivo, que es el financiero, no necesita de trabajadores y trabajadoras como somos nosotros, de trabajadores con baja calificación. El segundo sector es el de la minería, es tremendamente extractivista. Explotaciones como Agua Rica, como Minera La Lumbrera, están sacando fortuna que nadie controla, y para ello necesitan 50, 100 ingenieros especializados que trabajan en Catamarca, en San Juan, en Tucumán, extrayendo las minas, y tampoco necesitan de trabajadores. El segundo sector más productivo. El tercer sector más productivo de la Argentina es la soja, la explotación monocultivo de la soja en grandes extensiones con maquinaria tecnificada, tampoco necesita de mano de obra de trabajadores. Y el cuarto, el sector de las tecnologías, TICs, celulares, computadoras, y todo el desarrollo del sector tecnológico, que tampoco necesita trabajadores. Estos son los 4 sectores más pujantes de la economía, los que más riqueza producen, y no necesitan de nosotros y nosotras. Entonces, evidentemente tenemos que repensar la redistribución, porque en Argentina no hay falta de riqueza. Hay mucha riqueza, lo dijo Silvia al principio, ahora vamos a ver algunos números. Los ricos son cada vez más ricos, son cada vez menos y son cada vez más ricos. Una clase media que se va achicando, que pasó de ser el 24% al 22%, y una enorme clase de desocupados, desocupadas y personas que están fuera del sistema, que cada vez son más y que se está sosteniendo netamente con el apoyo del Estado y de las organizaciones sociales. Aparece un Estado presente desde el 2003 que toma carta en el asunto, empieza a gastar cada vez más, y desde el 2003, cuando digo en economía, desde el 2003, Néstor, Cristina, en sus 2 oportunidades, inclusive Macri y después con la pandemia, han aumentado la inversión social. Hoy, el principal gasto corriente de la Argentina, corriente se llama de lo que entra un año y sale en el mismo año, es la inversión social, el gasto social, y principalmente jubilaciones. Jubilaciones y pensiones representan el gasto más grande, y representa el 80% de lo que el Estado recibe, todo el gasto social, ¿no? Estamos hablando de jubilaciones, pensiones, educación, salud, todos los planes sociales y demás, representa el 80% del gasto corriente. O sea, es lo que más gastamos. Y Macri gastó más que Cristina. Y Alberto está gastando más de lo que gastó Macri. O sea, el Estado está poniendo un montón de plata y nosotros somos cada vez más pobres. ¿Dónde está el problema? Hay un problema netamente técnico. La redistribución no está funcionando porque es una redistribución solamente de efectivo. Nos están dando planes sociales, tarjeta social, que es efectivo dinero, la necesitamos, la aplaudimos, la sostenemos, está buenísimo, asignación universal por hijo, y está buenísimo las tarjetas y el IFE, y lo seguimos necesitando, y tiene que estar el Estado presente, pero no alcanza. Y no alcanza porque es de emisión, en parte de emisión espuria. Emisión espuria están imprimiendo plata sin el respaldo que deberían tener. Y por otro lado, es porque cada uno de nosotros necesita una cosa distinta. Pecas puede necesitar más capacitación para obtener un mejor empleo, Silvia puede necesitar un crédito para construir su casa, y yo puedo necesitar una cuestión de salud para ponerme en pie y volver a trabajar. Cada uno de nosotros, para salir de su condición de marginación, necesita algo distinto. Y el Estado, como no tiene la capacidad de focalizar y darnos a cada uno de lo que necesita, nos da a todos un montón de plata, mucha plata en términos totales nacionales, pero representa poca para cada uno de nosotros. Entonces seguimos atrapados en un círculo vicioso donde el Estado gasta mucho y gasta mal. Todos los políticos nos van a decir que están aumentando el gasto social, y es verdad, pero encima a nosotros cada vez nos va peor, porque no es dinero lo que necesitamos.
aparte de necesitar dinero, sí necesitamos dinero, pero aparte de necesitar dinero, lo que necesitamos es que la policía cuide de nuestros hijos y nuestras hijas, que las escuelas estén abiertas y nos den una buena educación, que el dispensario nos dé un turno, no para dentro de 6 meses, sino para dentro de 2 semanas, y que cuando vamos funcione. Necesitamos que el teléfono, que el bondi pase. Necesitamos un Estado que preste los servicios que nos está cobrando, porque nos da los planes, las asignaciones, los subsidios por un lado, nos cobra con la otra mano y nos presta muy malos servicios. Así no vamos a salir nunca de este pozo donde el Estado gasta mal y a nosotros no nos llega. Entonces, bueno, voy terminando. En esta pandemia que a todos nos sorprende, aunque sabíamos que venía, porque va a venir otro COVID con otro nombre, y va a venir el sexto, el séptimo, porque es un patrón de este capitalismo, es un patrón de producción. ¿Quiénes aparecen como la solución? El Estado no, el mercado no, se borra las manos, cuesta un Perú hacer que los millonarios de Argentina contribuyan, aparece el Estado con su gran capacidad de inversión y los movimientos sociales y las organizaciones con su llegada a los barrios, subsidiando al sector privado que fue el que generó el problema. Entonces, una vez más, mientras generó riqueza se la llevaron ellos, y ahora que se generó un problema lo respondemos entre todos, pagando los impuestos y con la presencia de las organizaciones como ustedes en los barrios, pechando y poniéndole el cuerpo a la cosa. Evidentemente necesitamos nuevos mecanismos de distribución. La sola distribución de dinero no alcanza, es necesaria y la defendemos, pero no alcanza. Y necesitamos que el Estado presente, no sea presente solamente con dinero, sino sea presente con buenas políticas públicas. Y a los políticos que se pongan los pantalones de hacer buenas políticas públicas. Hay buenos esfuerzos, están tratando a nivel nacional, a los niveles provinciales, municipales, no me voy a meter con uno u otro gobierno porque no es el argumento, pero necesitamos políticas públicas eficaces, eficientes, un Estado que responda a los problemas actuales con herramientas actuales, porque tenemos problemas del siglo XXI, herramientas del siglo XX y mentalidad del siglo XIX. Con esto cierro, 11 minutos te devuelvo, Silvia, y quiero escuchar a los otros compañeros y sobre todo el debate final, que va a ser lo más interesante. Muchas gracias, Martín, gracias. Bueno, Me ahora lo resulta mucho que una disertación o Muchas gracias, Martín. un sola Gracias. oída, ¿no? Bueno, ahora lo presenta Voy a tratar de ser breve. especialista en medicina. Cortame, por urgencia. favor, porque yo no Becas. miro los minutos. Cortame los 10 minutos, cortame, Dale. directamente. Dale. Y esto está muy bueno porque, viste que Pablo Freire decía, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Eso está bueno porque en estas reuniones que ya me tienen un poco harto, ¿no? Los webinars, porque uno no se ve la cara, no se siente, no siente el calor del compañero, pero son necesarias. Y lamentablemente, como dice Martín, no va a ser la última la pandemia esta. Y esto es una demostración. Al comienzo de esta pandemia uno creyó que, bueno, quizá no iba a ser más buenos, más solidarios. Y ustedes saben que yo el primer mes lo creí. Me duró un mes nomás la alegría esa, porque después llegué a descubrir, yo no soy sociólogo, no soy psicólogo, pero descubrí que el que era medio estúpido se volvió estúpido del todo, y el que era solidario se volvió altruista, ¿no? Y de repente todos pasaron a ser epidemiólogos, ¿viste? Como en un mundial todos somos técnicos de fútbol, acá todos son epidemiólogos, todo el mundo opina de epidemiología, todo el mundo cree tener la justa de cómo manejar la pandemia. Nosotros dimos nuestra opinión luego de 40 años de salud pública, pero no, algunas cuestiones son altamente preocupantes. Pero hay algo que justamente después quiero que se refiera a Martín, porque me gustó mucho su charla.
Una cosa es igualdad de oportunidades y otra cosa es igual consideración de intereses, ¿no? Siempre cuando le hablo a mis alumnos de bioética, hace mucho que les vengo hablando de Chile, que el Chile en cualquier momento iba a explotar, me miraba y me decía, no, pero profe, el Chile se vive bien. No, Chile es uno de los países más desiguales del mundo y algún día va a explotar. O sea, y no era que uno tenía la bolita de cristal, porque por ahí uno va a disertar a lugares que, eh, por ejemplo, hay un sitio que fui a hablar de eutanasia y se llamaba Liberar, y le digo, ¿por qué se llama Liberar esto? Haciendo... Si hay algo, ok, take it easy. Si hay algo que nos ha traído esta pandemia es saber que una de las 4 condiciones básicas de los actos autónomos, que es el conocimiento, no lo tuvimos, ¿no? Nosotros pasamos un proyecto al ministro de Salud, Cardoso, que justamente se basaba en la comunicación. Y ustedes fíjense, y no es porque haya muchas mujeres acá, que los mejores países que mejor manejaron la pandemia fueron países que estaban liderados por mujeres, ¿no? ¿Y cómo se basaron estas mujeres para liderar mejor la pandemia? En base al conocimiento, ¿m? En base a empoderar a la, no me gusta mucho esa palabra porque viene del inglés, pero bueno, no tengo otra para usar ahora, a empoderar a la población de todo el conocimiento, por lo que decía Malraux, es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo, para que la gente pudiera saber por qué usaba el barbijo, saber por qué no había que estar a menos de 2 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá en forma muy equivocada, yo no sé si ustedes saben las últimas estadísticas, pero nosotros a nivel muertes estamos en el 5º lugar en el mundo, en el 5º lugar en el mundo, de acuerdo a cantidad de muertes por cantidad de habitantes, por cantidad de habitantes. Obviamente que la India tiene más muertos que nosotros, pero la India, y acá me van a llevar, estamos en 5º lugar o en 3er lugar. ¿Y cómo se pudo dar esto teniendo nosotros relativamente un buen sistema sanitario? Porque miren que hay que andar para colapsar Córdoba. Por cantidad de habitantes en relación camas de terapia intensiva y de unidad coronaria por cantidad de habitantes, nosotros tenemos el mejor promedio de toda Latinoamérica. Y Schiaretti y Cardoso, perdón por dar nombre, pero bueno, son así, lograron colapsarlo, hace rato que lo colapsaron. ¿Y cómo lograron colapsarlo? Y no escuchando. Nosotros les dijimos allá por enero con un documento que uno de los mayores cuestiones que más elevaba la tasa de contagio, por ende la mortalidad, era la presencialidad escolar. La otra cuestión que están publicando 2 grandes revistas internacionales, las reuniones de más de 100 personas. Las reuniones de más de 10 o de 100 personas venían desde noviembre, porque las fiestas clandestinas existían, algunas clandestinas y otras no tan clandestinas, algunas que estaban permitidas inclusive por la misma Municipalidad de Córdoba, porque hemos visto reuniones de 400, 500 personas autorizadas por la Municipalidad de Córdoba. Entonces nosotros ahí advertimos que a pesar del documento de la SAP, no se deberían haber abierto la presencialidad escolar. Una cosa son escuelas seguras, hay que definir bien eso, y otra cosa es presencialidad escolar. Si quieren, después lo ampliamos a ese concepto. Pero ustedes, si tienen un poquito de memoria, recuérdense que el 1 de marzo del 2021, nosotros teníamos 4.600 casos en todo el país.
en todo el país. La única variable, nosotros en epidemiología llamamos variable, por ejemplo, el frío es una variable importante, las reuniones familiares son una variable, la apertura de restaurantes, la presencialidad escolar, son variables, ¿cierto? La única variable que cambió el 1 de marzo fue la presencialidad escolar. A los 22, 23 días se habían cuadriplicado los casos. Y así seguimos con el 17 de abril con 20.000 casos, después seguimos el 5 de mayo con 30.000 casos, llegamos al 20 y pico de mayo con 39.500 casos, con más de 600 muertos. Fíjense ustedes que es tan importante esto de la presencialidad escolar que Merkel, que no es pollo de mi gallinero, pero algunas cosas hace muy bien Merkel, dijo, bueno, nosotros vamos a tener una tasa de incidencia. Por encima de esa tasa de incidencia, las escuelas directamente sin discusión se cierran, ¿tá? Y la tasa de incidencia que ella propuso era 200, o sea, la cantidad de contagiados en una semana cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces ella hacía un cálculo, si esa tasa era superior a 200, ella directamente cerraba la presencialidad escolar. Después podemos hablar el tema de la inclusión, de la conectividad y esas desigualdades, podemos seguir hablando de eso, si quieren. Pero bueno, para no discutir, ella hizo eso. Nosotros, inteligentes, los más vivos del grado, los number one que somos acá en Argentina, somos los vivos, hace una semana teníamos esa tasa que no subía para Merkel de 200, sino que cerraba las escuelas. Esa tasa era en AMBA de 926, en Cava de 1.100 y pico, 1.125, en Santa Fe era de 1.245, y en Córdoba era de 1.396, porque en esta pandemia los peores del grado hemos sido los cordobeses. Los peores del grado, porque Córdoba no para, señores. Córdoba no para. Yo no voy a completar la frase porque voy a ser medio grosero, pero Córdoba no para. Y la falacia de economía versus salud es tan poco argumentativa, se sostiene tan poco, que todos los países que prefirieron la economía por sobre la salud fallaron los dos. Hubo miles de muertos y el PBI descendió abruptamente. La economía falló. ¿Pero quiénes? ¿Los que tenían mucho dinero? No, los que tenían mucho dinero nunca se perjudican. Se perjudica el de la pyme, el que tiene que salir a cartonear, el tipo que tiene un restaurante y vive de ese restaurante, el que tiene que pagar empleados. Se perjudicaron, ellos se perjudicaron. Porque esto que no fue cuarentena, fue una falsa cuarentena, mal llamada cuarentena, no fue cuarentena, 2 meses nomás hubo de cuarentena, el resto fue cualquier cosa, terminó llegando a la desgracia total, y aquí termino, Portugal, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Israel, que es el país más vacunado del mundo, tuvo que cerrar 3 veces la presencialidad escolar, chicos. 3 veces y ahora con la nueva cepa, habían tirado los barbijos con la nueva variante, no es nueva cepa, habían tirado los barbijos, ahora tienen que usar de nuevo los barbijos. Por lo tanto, sería un gravísimo error, si no tenemos el 70% de la población vacunada, y ojalá que sigan llegando vacunas como hasta ahora, que no es un problema solamente del argentino, es un problema mundial, ojalá que tengamos el 70%. Si no tenemos el 70% de la población vacunada, es una irresponsabilidad supina abrirlas. ¿Por qué? Porque naturalizamos tanto la muerte, que 100 muertos, que es un avión y medio del APA, no nos parece nada. Es una cosa increíble, chicos. 100 muertos no nos parecen muchos. Y estamos 2 días seguidos hablando de que hay 9 desaparecidos en ese edificio que se cayó en Miami, pero no nos sorprende que acá haya 45, 80, 95 muertos, no nos sorprende. Bueno,
Muchas gracias por la invitación y vamos a seguir dialogando si quieren al final. Gracias, muchas gracias, Pecas. Bueno, ahora el disertante que sigue, el profe, José María Rinaldi, que es economista, contador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Profe. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todos por la presencia. Va a ser difícil retomar después de estas dos brillantes exposiciones, pero mientras escuchaba y tomaba nota de lo que decían mis compañeros expositores, iba cambiando el giro de la charla. Voy a retomar no donde iba a empezar, sino en otra parte, que es la visión del Estado y la pandemia, ¿no? Por algo muy importante que dijo recién Pecas respecto a esto de economía versus salud, y los tres ejemplos que dio del vecino Chile, la India y Córdoba, en particular, el peor alumno, ¿no? Me quedo con eso. Los peores del grado vendrían a ser los Black Eyed Peas, como los raperos esos, y los más rebeldes, que en definitiva es el íntimo desprecio que tiene Córdoba por ser la provincia más neoliberal del país. Entonces, acá está, ahí está el centro de la cuestión económica, la visión fundamentalista del neoliberalismo en sus 3 temporadas. Argentina tuvo 3 temporadas de neoliberalismo. La primera fue el programa de la dictadura cívico-militar, que definió claramente el ministro Martínez Dios, expresidente de la Sociedad Rural, el 2 de abril del 76. El 2 de abril del 76, él define el programa económico del golpe cívico-militar del 24 de marzo. Se demoró unos días porque estaba en un safari en África, entonces hasta que volviera de África, limpiara las armas de su cobardía con los animales, tardó un tiempo, y pensar también, digamos, que le costó bastante para cuñar eso. Pero fue la primera, digo esto porque están de moda las series, ¿no? Todos ven Netflix, todos ven series. La verdad que es un tema bastante pendiente para mí, porque no tengo mucho tiempo para las series. Aparte prefiero el cine a la serie. Y esa fue la primera temporada importante, ¿no? En el que se cambió toda la estructura de la economía argentina, hubo un cambio de paradigma, se desindustrializó, se generó una apertura indiscriminada. Luego vino la segunda temporada de Carlitos I de La Rioja, la más larga, hizo de los pensadores, intelectuales, comunicadores, sociólogos, filósofos, economistas, sanitaristas, a nivel global respecto a esa interpretación que hizo Martín de la posmodernidad y las 5 pandemias. Digamos, y la tercera temporada, que fue corta pero intensa, que fue la de la macrieconomía. No la microeconomía, la macrieconomía. Es decir, una política económica fuertemente neoliberal, aperturista, endeudamiento, timba, finanzas y desmantelamiento del Estado.
principalmente en sus áreas más sensibles. Cuando estoy hablando del despojo, del desmantelamiento que se hace, se lo hace en dos sentidos, en un sentido en las 3 temporadas, ¿no? Pero particularmente en la última, en un sentido simbólico, principalmente en la escuela, en la educación, particularmente en la salud, degradando a nivel de secretaría, y por último en ciencia y tecnología, ¿no? Que fueron los que pagaron el plato o el tercio ese de recursos que fueron a los servicios de la deuda. Entonces, de esta manera quedaba muy claro las prioridades. Por suerte, fue, digo, la última temporada, y esperemos que no haya una nueva saga de temporada del neoliberalismo, en el sentido de la necesidad de, primero, que la realidad, en el sentido que primero la realidad sea más importante que las ideas, que la ideología. Que hay que volver a poner en orden los factores. Lo planteo en ese contexto que describió claramente Martín, ¿no? Todo el tema del capital, que tiene que estar al servicio de la economía y no al revés. Y en esto, el lingüista norteamericano, que conoce muy bien la política, sobre todo de su país, de Estados Unidos, plantea una falla masiva de la versión neoliberalismo en la pandemia, ¿no? Martín decía, tuvimos 5 pandemias. ¿Cuál es la característica principal en cuanto a Estado y pandemia, en cuanto a economía y pandemia? Bueno, principalmente es lo fulminante que es, lo describió con números Pecas, y a la vez la magnitud que tuvo. Lo que plantea Noam Chomsky es que advierte que los gobiernos están siendo el problema. O sea, el Estado siendo... Yo me voy a permitir discrepar con lo que dijo Silvia al principio, y de alguna forma lo que dijo Martín cuando habló del Estado presente y el gasto social. Argentina ha sido de los países neoliberales, y que todavía tiene un viso de ortodoxia, el más conservador. Fue el que menos plata emitió, el que menos cantidad de gastos realizó, que tenía la inercia de lo robusto que había sido durante el tercer kirchnerismo, y esta fortaleza del sistema sanitario, que decía Pecas, ahí hay que saturar, hay que colapsar el sistema sanitario de Córdoba. Bueno, el neoliberalismo lo puede, ¿no? Yo he sacado algunos aspectos muy importantes de citas de autores, he tomado nota para esto. Pero lo que planteo es que ahí sí aparecen varios aspectos que tienen que ver con que la pandemia tuvo un efecto doctrinario, que fue el aniquilamiento del pensamiento libertario, del pensamiento neoliberal, y que tiene que un defecto patológico que tengo yo. Mi traumatólogo siempre me dice que le molesta mi optimismo, pero verle el costado no es ni que vamos a hacer mejor. La crisis esta sanitaria, que también es económica y que se vive a nivel global en forma fulminante y de magnitud, está demoliendo el discurso
y el relato del pensamiento neoliberal, ¿no es cierto? Eso ha llevado a que algunos se acomoden. Miren, si ustedes me hubieran dicho que yo iba a escuchar esto en pandemia, yo hubiera dicho, no, están todos borrachos, incluido yo también. Pero Broda, Miguel Ángel Broda, una Dalit del neoliberalismo, un consultor que nunca le pegó, en sus pronósticos nunca le pegó a las nubes, pero es obviamente consultado por los medios dominantes, dijo, hay que poner el énfasis en que hoy hay que dejar de lado las ideologías. Hoy es un tiempo en el que se necesita el Estado. Aleluya. Vino a reconocer algo que hace, desde mediados del siglo pasado, está sobre el tapete y es estudiado por todos los programas de la Academia Seria del mundo. El Financial Times dijo que había que tener un papel más activo de la economía. El FMI, con su Claudio Loser, el infalible mendocino de exportación a Washington, y que dio lugar a que el periodista Marcelo Tenenbaum, estableciera una relación, un vínculo epistolar a través del mail con él, y que luego eran tan ricos los mails que se escribían, dio lugar a un libro del año, si mal no recuerdo, 2005, que se llamó Enemigos. Es muy interesante leerlo ahora que nuevamente estamos en una pulseada con el Fondo Monetario Internacional. Claudio Drosser dice, las políticas keynesianas son la solución de hoy. Pero más allá de eso, también existen las declaraciones de dos economistas jefes de la OCDE. La OCDE es la organización de países de economía desarrollada del mundo, un antro total y absolutamente neoliberal, en el que el pensamiento es fundamentalistamente neoliberal. Ya voy a explicar qué significa esto de ser neoliberal o estructuralista o heterodoxo, o estar en otra parte. Y en la entrevista de eso dijeron, este no es momento para fijarse en la emisión, en los niveles de emisión. Este no es momento para fijarse en el nivel del gasto, y tampoco es momento para fijarse en los déficits fiscales. Ese es un problema para después. Cuando termine la pandemia, antes que llegue la otra, como anunciaban recién los anteriores expositores, y dicen, no cometamos el error que cometimos en la crisis 2008 de la subprime, ¿no? en la que fueron restringidos. Bueno, Argentina cometió ese error. Chile, ejemplo neoliberal, esto que decía Pecas, le decía a los alumnos, yo les dije en clase también, cuando mostré el capítulo 2 de política económica, en el año, la última vez que fue presencial, mostré los datos sobre el Gini, que es lo que mide la inequidad distributiva, y el número de veces de diferencia de ingreso entre el 10% y el 10% más rico, el más pobre y el más rico. Expliqué y dije esto. Chile es una caldera, porque junto con Brasil son las economías más inequitativas en cuanto a la distribución del ingreso. Y a las pocas semanas se comienzan a producir las primeras manifestaciones de disturbios. Eso llevó a que un alumno me diga, usted tiene que ser presidente, profesor. Digo, no, de ninguna manera, a mí de la academia no me saca nadie. Entonces, porque ahí en la academia puedo decir todo lo que quiero. Entonces, Argentina fue muy conservadora en eso, ¿no? Solo incrementó 3 puntos la cantidad de expansión monetaria, limitó el pregunta, creo que me quedan 2 o 3
2 o 3 minutos. Pero lo más impactante fue lo que dijo Esther Duflo. Esther Duflo, una francesa que fue premio Nobel de Economía en el año 2019. Y dijo, este no es momento de conservadurismo, este es un momento típicamente keynesiano. Y como postre a estas afirmaciones, Joe Biden abre la Asamblea Legislativa del gobierno del Poder Legislativo de Estados Unidos, diciendo que hay que instrumentar un New Deal, que hay que recuperar a la clase media, que hay que recuperar el sentido de los gremios y olvidarse de Wall Street, que no construyeron este país. Y realmente son todas estas cosas muy, muy importantes. Digo esto en el tema de esto que dijo Martín, el Estado presente y el gasto social. Yo creo que fue conservador, que no es suficiente. La IFE de Estados Unidos eran $1.500 por parado, ¿no? Por cuenta provista que no podía trabajar, y $500 la asignación universal por hijo. Le estoy poniendo los nombres que tenemos nosotros, para que tengan la idea de el nivel de asistencia que tuvo un gobierno que es el más capitalista del mundo y que tiene un sistema de salud más privatizado del mundo. Y el otro elemento importante es lo que Ignacio Ramonet, el comunicador que escribe brillantemente, es columnista de Le Monde Diplomatique, dijo, planteó la pandemia como un sistema mundo, como un hecho social total, ¿no? Es que ha convulsionado el conjunto de relaciones sociales, que ha generado un miedo colectivo, y destacan muchos autores el paradigma de aquellos países que ahorraban los gastos en los últimos años y ahora lo han tenido que multiplicar, ¿no? Y además de las 5 que planteó Martín, yo quería agregar otra que también plantean los autores, que es la pandemia de la desnutrición. La pandemia de la desnutrición es muy importante, un fenómeno, los países desarrollados en esto, y ahora todo esto va a tener unas consecuencias muy importantes. Y obviamente que todo esto ha alterado el sistema económico, el orden económico mundial. Y para ya terminar, quiero hablar de lo que dijo Pekka respecto a... Tiene 1.350 los económicos. Entonces, son 1.350 millones de personas, de los cuales 300 millones son ricos, y 1.150 millones, y 850 millones son pobres, pero pobreza abyecta. Y acá aparece el otro tema de la pandemia, que es la desigualdad. Y para terminar, acá en Córdoba ha sido la más neoliberal, y no solamente los peores del grado, el colapso sanitario, sino que ayer se dio a conocer los niveles de desocupación. Son los más altos de todos los conos urbanos relevados por la encuesta permanente de hogares, a partir de la cual salen estos resultados. Tiene la mayor desocupación y un alto nivel de pobreza, un altísimo, y fue el principal aliado del gobierno de Macri. Por eso son los peores del grado, por eso pueden colapsar lo incolapsable. Creo que esos van a ser los grandes desafíos de la pandemia, y que se termine la temporada de Netflix. Muchísimas gracias, profe, muchas gracias. Por favor. Bueno, todo un éxito nuestra actividad, y casi 90 compañeros y compañeras conectados, lo cual para nosotros es un gran triunfo.
porque es bastante difícil conectarse en el barrio, están usando los datos los compañeros y las compañeras. No sé si de acá, de los que están conectados, quieren encender su micrófono y hacer alguna pregunta. Hola, ¿cómo están? A mí los silencios después de que pregunten alguna pregunta me incomodan muchísimo. Gracias Beca, gracias Martín, gracias José María por estar en este Zoom. Hace un tiempo con los compañeros discutíamos La difícil democracia, libro de Buenaventura de Sousa, y me hizo acordar en esa presentación cuando hablaban lo que contaba recién Martín, esto de cómo desde las organizaciones sociales y del feminismo, de estos movimientos que venimos transformando el mundo, derribando los tres grandes conceptos que nos atraviesan, que son el patriarcado y el capitalismo, y un poco desde ahí me parece importante acotar y profundizar un poco más esto de decir de que nosotros venimos planteando nuevos paradigmas y venimos pensando soluciones desde esta idea de que los que se la llevaron con palas, que es lo que venían contando ustedes, nos dejaron a nosotros y a nosotras buscando construir un universo o un mundo diferente. Me interesa muchísimo la charla, solamente aportar desde ahí para poder empezar a activar esto de las preguntas, ¿no? Y que podamos seguir hablando, para que las demás compañeras se animen a encender sus micrófonos también y a acotar y agregar algunas. Así me parece que hablé y no hice ninguna pregunta. Bueno, no, para profundizar un poco más de eso, me gusta... Falta la pregunta. Falta la pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros, cómo entiende Martín nuestro rol fundamental como organizaciones sociales en esta idea de derribar el concepto de capitalismo hoy, no como una utopía en el futuro, sino cómo lo construimos todos los días? Gracias, Zaira. No, muy cortito lo mío. Ustedes lo hacen, un montón de organizaciones o de estamentos públicos y privados lo pregonan, pero ustedes primero lo hacen y después lo teorizan. A esto de poner al otro en el lugar, en primer lugar. Y estamos redefiniendo conceptos de justicia y estamos redefiniendo hoy conceptos de cercanía, de empatía. Se están redefiniendo varios de estos conceptos y ustedes lo hacen. Por eso a mí me gustan, bueno, en particular Barrios de Pie, porque ustedes lo hacen y en el hacer lo teorizan. Entonces hay ahí un lugar del otro y un lugar del dolor del otro como fundamento de justicia. Recordemos que hay una justicia normativa, hay otra justicia que tiene que ver en el intercambio salomónico de uno ojo por ojo, diente por diente. Hay varios tipos de justicia. La justicia basada en el dolor del otro y en que simplemente lo necesita. Me parece que ustedes primero lo llevan a la acción y después hacen este segundo esfuerzo por teorizarlo. Ahí es donde lo veo. Gracias, Ay. Gracias, Martín. No sé si hay alguien más que esté conectado que quiera hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Sí, me escuchan? Bien. Sí, sí. Bueno, no me debes conocer porque en realidad yo, bueno, no estoy dentro del movimiento. Estuve en un momento apoyando bueno, laburando con los chicos en Barrio Adentro, mientras estaba en Córdoba. Ahora estoy en San Juan. Me vine porque yo estaba estudiando allá y, bueno, me quedé embarazada y me vine para acá.
lo cual dejé mis estudios y me puse a laburar. Sí, yo laburo en la parte privada, en una compañía de seguros. Ha sido muy complicado para mí la pandemia porque si bien tuve como una contradicción constante con el tema esto de las clases, de la presencialidad, que quiero preguntarle justamente a Pecas a qué se refiere con esa diferencia de escuela segura padres que los niños no fueran a la escuela, podían trabajar desde casa. Bueno, a mí no, me dijeron, buenísimo, vos vas a venir a trabajar igual. Obviamente que por necesidad no puede decir, bueno, no, yo me voy a cuidar, claramente es una necesidad que encima más que nada en estos años, perdón, es que por ahí me pongo un poco nerviosa y voy hablando rápido. Y bueno, y lamentablemente como que tampoco me alcanzaba mucho para pagar niñera, y la verdad que sí, prefería un poco que vaya a la escuela, en la cual mi hijo va a una escuela pública, y la verdad aplaudo mucho a todos los integrantes, porque primero que le están poniendo todo el cuerpo, la mente, las señas, yo las veo que andan enquilombadas, que con la virtualidad y con la presencialidad y todo eso, y también son muy cuidadosos con los protocolos. Incluso, bueno, mi hijo tiene 6 años, es re chiquito, y la verdad que me daba muchísimo miedo esto de le dará bola todo el protocolo, los barbijos, todo, y por ahí me sorprendió porque veo que por ahí tienen más conciencia que los grandes. Te diría, acá en San Juan vos vas a la Libertador, que es donde están todos los bares, y está hasta el culo de personas, o sea, uno al lado de la otra. Entonces, bueno, me quedó esa pregunta para Pecas. Y para José María, ¿qué modelo económico te parece que está siguiendo Alberto Fernández en cuanto a lo que decías, que era conservador, que había gastado poco, que se había limitado a esos gastos? Y bueno, claramente no es un neoliberalismo, y me alegro. Y también aclarar que en la época de Macri hubo otro sector muy golpeado, que es el de la cultura, que realmente para mí en lo particular quedó, bueno, todos mis amigos son músicos, por ejemplo, y la verdad que no había respaldo para nada, para la cultura, como que se había perdido, y en realidad, bueno, eso yo me daba mucha cuenta, y como que rogaba que viniera otro gobierno, un gobierno que no sea neoliberal, obviamente, y que también pudiera darle apoyo a esa parte, porque convengamos que al final de todo, en la pandemia, más cuando hemos estado encerrados, la cultura ha sido muy importante para nosotros, y aparte de esto que hablaba, no me acuerdo quién, del conocimiento, que bueno, lo que me puedo llegar a acordar justamente de esta experiencia de barrio adentro es que el lema era educar es combatir, ¿viste? Entonces, justamente dando esa herramienta a esas, porque realmente es una herramienta y solución a largo plazo, no a corto plazo, como lo es entregar planes sociales, sino que es a largo plazo, que quizás te ayude incluso a encontrar un trabajo en lo que puedas tener mucho más que con un plan social, porque, bueno, discuto mucho con mucha gente que se embarazan por un plan y toda esa cuestión, como si el plan también te alcanzara para mucho, digamos, cuando en realidad no es así. Pero Sofi, bueno, ¿querés ir redondeando y hacerle las preguntas? Eso es todo, esas preguntas. Bien. Nada más. Dale. Gracias, Sofi. Ahí está, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, sí. A ver, yo no voy a poner una argumentación larga, porque ya los números me exceden de que yo argumente.
¿Por qué la presencialidad es riesgosa? En Israel, el lugar más vacunado del mundo, tuvieron que cerrar 3 veces las escuelas, el lugar más vacunado del mundo, ¿cierto? Donde hay mayor porcentaje de población vacunada. ¿Por qué la presencialidad escolar es distinta a escuela segura? Porque la presencialidad incluye todo. Este virus, como todo virus, no vive solo, no es un bicho, que los bichos viven solos, los virus no viven solos. Los virus lo tenemos que trasladar, ¿cierto? Y ya está demostrado que no es tanto el contacto físico, sino las gotitas que quedan en el aire, el efecto aerosol, el efecto humo, como lo quieran llamar, que eso produce gran contagiosidad. Por ejemplo, pueden haber 2 personas charlando en un espacio, han estado charlando durante 1 hora, se fueron y entra otra tercera persona sin barbijo y se contagia. Entonces, está demostrado, eso se ha quedado en todo el país. Una presencialidad escolar moviliza de 13 a 15 millones de personas. O sea, ya con el número ya asusta. ¿Está? Segundo, que la presencialidad empieza de que vos vas preparando al chico hasta que lo dejás en la parada el bondi, decimos acá en Córdoba, no sé cómo se dice en San Juan, acá decimos el bondi, lo dejás en la parada del bondi o el transporte escolar, y ese bondi o ese transporte escolar, porque hace frío, la gente no cumple con las normas, los protocolos de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, que decían que tenía que ir todo abierto. No se cumple, o porque va lloviendo, o porque está lloviendo, o porque se están cagando de frío, perdón porque sea tan directo así, pero no se cumple. Nadie que está al lado de la ventanilla tiene su ventanilla abierta. Por lo tanto, uno solo que haya adentro del bondi ese, contagia a 10. Contagia a 10. Esos 10 a su vez contagian a otros 20 y así sigue la. Pero no termina ahí. La presencialidad en la parte secundaria, los pibes de hace 1 año, y bueno, después de estar 4 horas con barbijo, y se sacan el barbijo a la mierda, y se van a tomar una birra, porque lo hacen, y algunos toman del mismo pico. Pero también está el tema de la maestra del secundario que se tuvieron que romper, la maestra o el profe del secundario, el primario, que laburaron sábados y domingos con la virtualidad, que vaya mi reconocimiento hacia ellas, porque acá si hay héroes son los profesionales de la salud y los docentes ahora. Una maestra de secundario, una profe de secundario, está en una escuela A y da, qué sé yo, geografía, suponete, o economía, y tiene que salir rajando para poder subsistir a la escuela B, y ella es asintomática, ella tenía COVID y no lo sabía, es asintomática, y tiene que salir rajando a la escuela C. Esa misma persona que tenía COVID y el 80% son asintomáticos y no lo sabía, trasladó ese COVID a 3 personas. O sea, no tengo que argumentar más ya porque los números hablan por sí solos. Acá lo que disparó esta tragedia que estamos viviendo en el país, insisto, el 1 de marzo de 2021 había 4.600 casos en todo el país. Llegamos a 39.500 casos en todo el país. La única variable que cambió fue la presencialidad escolar. Por eso es la diferencia de la escuela segura, que tampoco es tan segura, porque no todos los chicos pueden aguantar un barbijo 4 horas, y no todas las maestras pueden aguantar explicarle sin acercarse al alumno y cometer ciertos errores porque no están preparadas. ¿Ustedes saben dónde menos se contagia el personal de salud? Donde menos se contagia, está demostrado, es cuando está laburando. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a usar barbijo, estamos acostumbrados a la asepsia, estamos acostumbrados a vestirnos de astronauta, a disfrazarnos, sacarnos el disfraz, porque eso requiere toda. La docente o el docente o los chicos, los niños y las niñas no están acostumbrados a eso. Por eso es que los protocolos de la SAP eran incumplibles. Y nosotros dijimos, y aquí termino la respuesta, protocolo que no se puede cumplir no es un protocolo. No sé si está contestada la pregunta.
Bueno, yo voy a ir a la pregunta que me hiciste, voy a ser muy breve. La política económica del actual gobierno tiene dos aspectos muy importantes. Uno, el discursivo, la política económica desde lo discursivo del presidente y su ministro Martín Guzmán, se alinea casi totalmente con lo que es la heterodoxia económica o el estructuralismo económico. Y ahí me quedó pendiente un tema porque se me terminó el tiempo, me quedé sin nafta, y esto distinguir la ortodoxia, dentro de lo cual está el neoliberalismo. El neoliberalismo es una visión extremista de esa ortodoxia, una visión parcial, única, abstracta, y el verso es la heterodoxia, que es interdisciplinaria y que trabaja siempre por el lado de la demanda. ¿Qué significa esto? Los neoliberales son ofertistas, están del lado de la oferta. ¿Qué dicen? Hay que achicar el Estado, es decir, todos los componentes de la demanda, hay que abrir la economía, hay que, como le llama Krugman, recuperar las martírica, que se va ahí para ganar, que tracciona la inversión, es el consumo. Eso está empíricamente demostradísimo. El gobierno, en el discurso del 10 de diciembre del 2019, el presidente en la asunción ante la Asamblea Legislativa definió perfectamente una política económica que yo diría casi me emocionó, porque era recuperar todo ese andamiaje. Después el camino fue azaroso, ¿no? Pero define tres ejes principales que son los ejes tradicionales del kirchnerismo. Un tipo de cambio competitivo para poder exportar, ese es uno de los componentes de la demanda. Un rol fundamental del Estado, es decir, que traccione el consumo del gobierno, ¿no? Que es el gran motor de la economía, ¿no? Ahí está casi 2/3 partes de la demanda. Poder adquisitivo del salario, que estimula el consumo de las familias. Este fue es decir, la diferencia entre un heterodoxo y un ortodoxo es que en un amplio abanico de apostar en responder a las tres preguntas que tiene la política económica: ¿quién asigna los recursos? ¿Quién establece la distribución de la riqueza? ¿Y quién le da estabilidad a los balances básicos de la economía? Esto, el fiscal, el monetario y el externo, se dirimen entre el mercado. Los neoliberales dicen el mercado, el Estado ni siquiera se lo reconoce institucionalmente, como lo reconocía el clásico de Adam Smith, sino que es un agente más. Por lo tanto, la asignación la hace el mercado, la distribución del ingreso la hace el mercado, y los equilibrios básicos lo hace el mercado. Por eso terminamos endeudados, con grandes déficits, vaciados en las reservas y todas esas cosas. En cambio, para la heterodoxia, el que asigna los recursos tiene que ser la guía del Estado. No hay ningún país desarrollado en el mundo que haya crecido sin el rol fundamental del Estado. Todos los países que se han desarrollado lo han hecho con el Estado. La equidad distributiva tiene que estar en manos del Estado a través de una política fiscal muy progresiva, y el equilibrio de los balances básicos de la economía tiene que estar en el Estado. Bueno, ahí se dirime la cosa. Esa era una de las preguntas que me hacía. La otra pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Lo que pasó que en lo discursivo, impecable. Pero después, fácticamente, o sea, en los hechos, voy a plantearle en honor al tiempo, y para los otros que quieran preguntar, algunos hechos. Vicentín era el momento de establecer un enclave en el canal de comercialización de los granos por parte del Estado. Entonces se dijo, vamos a estatizar. Después dijeron, bueno, no vamos a estatizar. El cupo al maíz
porque es un elemento que comemos, polenta. Vamos a poner cupo a la exportación de maíz, después no. La carne. La carne se dijo, bueno, vamos a poner un cupo, duró 30 días, ya fue reducido. Y la ausencia de los mecanismos regulatorios es el gran ausente de la instrumentación, pero institucional. Recuperar la Junta Nacional de Carne, recuperar la Junta Nacional de Granos, recuperar la Junta Nacional de la Hierba y crear un ministerio o secretaría de la regulación. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar diciendo que el diagnóstico de la inflación es que es monetaria y fiscal, que se debe a la emisión monetaria y al déficit fiscal. Y resulta que el precio del aluminio te lo fija Paolo Roca, y que el precio de la cerveza te lo fijan dos embotelladoras, Brahma y Quilmes, y que el precio del combustible lo fijan tres petroleras, y que el precio de los alimentos 5 exportadoras, y que el precio de la carne 3 frigoríficos. Entonces, vamos a estar todos en la misma. ¿Qué corno tiene que ver la emisión monetaria con que el atado de lechuga del productor, del quintero, a la góndola o a la verdulería crezca 5 veces? Entonces hay puntos de estrangulamiento. Entonces ese es el tema pendiente de este cuarto kirchnerismo, porque los 3 kirchnerismos tampoco recuperaron los sistemas regulatorios. La única regulación que se hizo fue a lo Guillermo Moreno, ¿no? Con la bravuconada, sino esto hay que establecerlo institucionalmente Estados Unidos. Estados Unidos no hubiera sido fácil. Hoy el Freginet es del Estado, porque es de un Estado, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el que lo monopoliza se privatiza. Son estos nerds, estos súper tecnológicos multimillonarios. Bueno, gracias, profe. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una Nati. pregunta, no sé si Ah, me bien. escucha. Bueno, después leemos la del chat. Andrés. Sí, en realidad es una pregunta más para Martín Maldonado, pero creo que también en una de esas José María lo puede hacer su aporte. Me gustaría saber qué piensa en términos de qué posibilidades tiene los sectores populares, la clase trabajadora, frente a estos niveles de desigualdad que hay, sobre todo esto de los trabajadores que en un momento, si bien siempre fueron la clase más débil del sistema, los dominados, sí en su momento ocupaban un rol fundamental en los procesos de producción. Hoy quizás con la precarización laboral que hay, pareciera que no es tanto ese rol tan imprescindible que tienen. Me refiero que quizás esos trabajadores precarizados muchas veces ahora no están sindicados y demás, y que quizás pueden estarlo con este sindicato del UTEP, pero me parece que bueno, ¿qué papel considera que podría llegar a aportar en ese nivel en estos niveles de desigualdad? Gracias, Andrés, por la pregunta. Yo, cortito, la representación de la alternativa ha pasado de los partidos políticos a los territorios, y después de los territorios a las identidades. O sea, lo que en algún momento podía ser una disidencia revolucionaria en los 60, 70, después pensamos que con la democracia podía hacerlo los partidos políticos, después desde los territorios, que fue donde hicimos la lucha del 2001, 2002, y por último a las identidades. Cuando digo las identidades es hoy, y especialmente en este contexto de pandemia y de cuarentena, las luchas y las alternativas está dado desde las identidades, de la aceptación de la diversidad,
y desde la representación de estas minorías que hoy están invisibilizadas porque no tienen internet, justamente. Entonces yo te diría que el devenir es ese, ¿no? De revoluciones a partidos políticos, de partidos políticos a territorio y de territorios a identidades. Identidades que, te doy un ejemplo, y se asumen como colectivas. A mí me gusta Silvia cuando habla y cuando le habla a las compañeras, porque está Barrio de Pie y el movimiento que ustedes representan, se presenta como un colectivo. Como un colectivo. Ninguno de ustedes habla nunca a título individual. Ninguno de ustedes trata de salvarse por sí mismo, por sí misma, sino que cuando se plantea el problema y cuando se plantea la solución, lo están planteando desde un punto de vista colectivo. Y ahí tenés un ejemplo de los nuevos lugares que vamos a opinar. Te estoy diciendo desde un punto político, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico lo dejo contestar al profe o a Pecas. Y aprovechando el micrófono abierto, voy a retar a mis hijas con micrófono abierto para no apagar el micrófono. Chicas, hablen un poquito más bajo, que estoy en un Zoom con una gente muy importante. Mira que la guía de nuevos padres no dice que tenés que ser así, ¿no? Ahí tenés. No, porque sería un hipócrita si apago el micrófono y ya va. Dice micrófono prendido. Gracias, Andrés. Dejo la pregunta económica para el profe o para Pecas. Gracias, Martín. La respuesta económica. Muy breve lo mismo. Perdón, la respuesta económica de la representatividad de los sectores más populares en una alternativa, en una emancipación política. Sí, yo creo que tu pregunta en lo que a la base tiene, que también me quedó pendiente porque, digamos, era uno plantea como el capitalismo de plataforma, esta metamorfosis que tiene el capitalismo a partir de la crisis de 2008. El resultado de esto, de las nuevas plataformas, del capitalismo digital, de la uberización de la economía, que esto que está planteando se conformó como un esquema de autoexplotación. Es decir, sácate un monotributo, poné la bicicleta, poné los insumos, yo te pago una comisión, que bueno, está el ejemplo de que el dueño de la plataforma de una pizza se queda con el tercio, la parte más chica la tiene el auto explotado, y la mitad es para el pizzero, ¿no? Para el negocio de la pizza. Ese es un ejemplo bastante, por eso, bastante clarificador de este esquema de opresivo. Yo creo que hay nuevas relaciones laborales que tienen que ver con esto de las tecnologías, que se convierte como en una metamorfosis o en una readaptación del capitalismo para ampliar las brechas, que fue lo que hizo la crisis subprime, ampliar las desigualdades, ampliar los poderes, de los que hablaba Martín, ¿no? El sistema financiero, la minería, el agro y las nuevas tecnologías, que sería esto, el capitalismo digital, y sus grandes contrastes, ¿no? Mucho neoliberalismo, como dice Manu Chao, mucha especulación, mucha policía, ¿no? El Estado policíaco, esto es algo que también es muy abordado como consecuencia de este nuevo esquema opresivo que tiene la redefinición del capitalismo. Bueno, yo acá en el chat tengo unas preguntas, creo que para Pecas. Me dice Karina de Angelelli, porque no le anda el micrófono. ¿Cuáles son las recomendaciones para aplacar los riesgos de la pandemia para la seguridad alimentaria y la nutrición?
Y después, para Pecas también, otra pregunta que es, no, es para José María. Entonces, no, después seguimos con José María. Esa pregunta es para Pecas. Bueno, como primera medida quería agregar algo de las respuestas que aprendo mucho ahí de Martín y de José María, pero quería agregar algo con respecto a eso, porque la gente, insisto con este tema, porque la pregunta era, ¿qué se podría agregar desde de los barrios de pie, de nosotros, de los humanos mortales, ¿no? Insisto con el tema del conocimiento. Insisto con el tema del conocimiento, que es una de las 4 condiciones básicas, no me voy a extender en esto, pero una de las 4 de los franceses, y John Rawls, que era un liberal, que escribió un libro brillante en 1971, Teoría de la Justicia. John Rawls decía que todos los bienes que tiene la sociedad, ya sea de trabajo, producción, riqueza, herencia, etcétera, etcétera, deberían ser repartidos en forma igualitaria, a menos que una distribución desigual devenga en beneficio de los menos aventajados. ¿Está? Y sin embargo, hay gente que se dice liberal y que no han leído, es un libro así, el libro de Rawls, ¿no? Bueno, todo el libro se pasa hablando de justicia como equidad. Justamente deberíamos empoderarnos leyendo un poco más qué han sido las teorías, el welfare state, por qué estaría bueno en algún momento tener una teoría keynesiana de la justicia, o por qué no. ¿Por qué los sistemas capitalistas más grandes del mundo tienen sistemas de salud que son socialistas? Léase Canadá, sistema capitalismo, sistemas socialistas. No, paro ahí porque me pongo loco con ese tema. No, porque todo el mundo habla de soy liberal y no tienen la más pálida idea de lo que te están diciendo cuando dicen soy liberal. Entonces, si uno sale y le contesta esto, bien cuáles son las recomendaciones que se deben seguir, que tiene un sanitarista, o sea, no escuchar de la tele la recomendación que me viene a hacer a mí, a alguien en la tele, para ver cómo cuidarme. Por ejemplo, sale una mina tomando dióxido de cloro, no, te podés morir tomando dióxido de cloro. ¿Ah? Hay trabajos sobre la ivermectina, sería muy largo plantearle los trabajos sobre la ivermectina. La ivermectina ha demostrado su eficiencia, su eficacia en la prevención. Hay trabajos muy grandes al respecto. Para prevenir el COVID, lo más saludable es tener una alimentación sana, cuidarse, estar a 2 metros de distancia, mantener siempre la ventilación cruzada en la casa siempre que sea posible. Obviamente que si yo estoy con 0 grados, no voy a estar porque me voy a agarrar una neumonía y va a ser peor que el COVID, ¿está? No estar todo el tiempo pendiente, porque ustedes saben que nos domina. Yo atiendo más o menos 30 pacientes por día. Y una vez que los mando a hacer el testeo, una cosa es cuando me han consultado por un dolor de garganta y yo sospecho el COVID y los mando a hacer la PCR o el test rápido y después la PCR, ¿cierto? Cuando yo tengo una sospecha muy fuerte, mando a hacer el PCR, después si quieren vemos la diferencia de qué es uno y qué es otro. La persona cuando se entera que tiene el PCR positivo cambia sideralmente. La persona se enferma un 40% más. O sea, tratar de mantener, yo sé que es difícil,
Yo sé que es difícil, porque a veces cuando no tenemos ni para morfar, es difícil decirle, che, bueno, quédate tranquilo. Entonces, yo diría, estar lo más tranquilo posible, no tragarse cualquier sapo que venga de la tele, fijarse de dónde viene la información, chequear la información, no aceptar cualquier cosa como válida, todas esas recomendaciones. Una última recomendación. 2 naranjitas por día son suficientes para la dosis de vitamina C y 20 minutos de sol por día son suficientes para una dosis adecuada de vitamina D. Podría ser mucho más largo, pero en honor a otras preguntas muy valiosas, corto acá. Gracias, ¿Cuál es la Pecas. diferencia, perdón, cuál es la diferencia, Sí. Peca, entre el test rápido y el PCR? Cortita porque si no le pregunto a Viviana Canosa. No tomes Relibera, no sea culiao, no tomes Relibera, no, me cagaste la noche, Bueno, el test rápido es el que siempre, el que cuesta mucho menos, el que se hace también como hisopando, puede ser de la nariz o puede ser de la faringe, y es un método que es mucho más sencillo y dura media hora, pero menos confiable, porque tiene entre un 30 y un 40% de falsos negativos. Entonces, si uno tiene una alta sospecha de COVID, a esa persona que vos la mandas, mi hija, por ejemplo, mi hija se fue a hacer el test rápido, yo tenía una alta sospecha, por suerte estaba vacunado, mi hija vive conmigo. Le hice hacer un test rápido, dio negativo, ahí nomás le hice hacer PCR, la PCR demoró 3 días. 3 días. A los 3 días le enfocaron muestra insuficiente. O sea que a los 7 días, decía que yo tomaba mis precauciones y que tenía las dos dosis porque yo atiendo gente en forma presencial, también ya tenía las 2 dosis de la Rusef, de la vacuna rusa, y realmente efectiva, porque yo estuve compartiendo cosas, es imposible no compartir, sobre todo cuando vos has visto que tenés una sospecha muy leve, la mandaste a hacer un test, un test rápido, dio negativo, el PCR a los 4 días te informa, muestra insuficiente, a los 7 días nos informaron que era positivo, ¿verdad? Por precaución, el médico que ya más o menos tiene, yo atiendo entre 30 y 40 personas por día. Por día. Por precaución específico que ha demostrado tener efecto, y recuérdense que cada vez estas variantes nuevas del virus están atacando a personas más jóvenes. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, si les parece, ya estamos 1 hora y media. La última pregunta, que también me parece que puede ir para Martín, Nati, de Chino, nos pregunta, ¿cree usted que este virus de la pandemia ha hecho el mismo estrago con nosotros, con los más perjudicados socialmente, como lo ha hecho años atrás los distintos tipos de gobiernos que no generan distintos tipos de políticas públicas? En algún día, bajo y no anti Jaime de Barrios de Pie. Martín, José María, bueno, Pecas también si querés contestar, pero bueno, vamos a ir cerrando. Yo voy a ser optimista. Yo voy a ser optimista, Nati. No nos podemos dar el lujo en este momento de ser pesimistas, porque lo único que nos vamos a agarrar ahora es del optimismo, y del optimismo de 2 cosas, del optimismo de la lucha colectiva, y el optimismo de seguir reclamándole a los tomadores de decisiones y a los que tienen el poder, que cambien, porque esto no lo vamos a tolerar. Estoy obligado a ser pesimista porque soy padre.
Y estoy convencido de que a nuestros hijos e hijas le tenemos que dejar un mundo mejor, por más que no lo veamos, por más que no parezca ahora, pero estoy seguro que el trabajo mancomunado de todo aquello que sea colectivo, como Barrios de Pie, un ejemplo, y nos tenemos que apoyar uno a otro, Nati, no queda otro. Yo estoy obligado a ser optimista y con eso cierro. Veo Silvia ahí, Gracias. perdón, que hay una pregunta Sí. muy técnica. A esa persona le Sí. podés pasar mi número, yo se la Dale. respondo sin ningún problema. Dale. Y, Yo le paso una tu número. una cosita muy pequeña. Debemos exigirle nosotros como ciudadanos con derechos de que para la gente vulnerada, porque es un error llamarla vulnerable, vulnerabilidad viene de la posibilidad de recibir algún daño, todos somos vulnerables, pero hay gente que está vulnerada por no tener conectividad, por no tener un techo, por no tener vulnerado. Justamente a los vulnerados, como decía John Rawls, se los trate de una manera distinta. Toda la plata que utilizan para publicidad, pues que sea destinada a tener para esa gente conectividad, para que no se queden atrás con la enseñanza, para que no se queden atrás con la comunicación, etcétera, etcétera. Gracias, Pecas. Bueno, hay otra pregunta, la última hacemos para Martín. No sé si se tocó el tema, Patri de ampliación Yapeyú, creo. No se podría prevenir el hecho de que los niños están consumiendo mucho carbohidrato y por ende están con mucho sobrepeso, medio difícil de prevenir en este momento. Esa es la pregunta de Patri. Después a Joana le voy a pasar el número de Pecas para que se comunique con él directamente y pueda responderle la pregunta. Martín. Sí, Patri, pero es verdad, esa es la lucha que estamos tratando de cambiar los bolsones, de cambiar la canasta básica, sacarle hidrato de carbono, sacarle harinas, y te cuento que son mucho más baratas y fáciles de cocinar las legumbres, lenteja, poroto, garbanzo, hay algunas frutas que de estación, también fruta fresca que se puede conseguir más barata en algún tipo de compra, pero te recomiendo legumbres y tratar de ir reemplazando los hidratos de carbono. Gracias, Martín. Me estás cagando el laburo, Martín. Martín atravesó hasta las ciencias médicas, ¿no? Me estás cagando el laburo. Junto con Viviana Canosa vamos a liderar el 2023. Maldonado Canosa 2023. Che, bueno, Gise, ¿estás por ahí? Gracias. Vamos a encender las cámaras todos, así podemos hacer una captura. ¿Sí? Gise, ¿estás? Bueno, vamos a encender todas las cámaras. Hola, Gise. Vamos a encender todas las cámaras porque nos vamos a sacar una foto, así nos vamos a poner. Bueno, muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras. Se quedaron hasta el último, lo cual nos resultó de una manera muy exitosa esta actividad. Gracias. Gracias Martín, gracias Pecas, gracias José María Rinaldi. La verdad que para nosotros es muy importante poder tener estas instancias. Aporta mucho el movimiento, generamos un debate necesario construir. Y en eso andamos los movimientos populares y que más con ustedes también. Gracias, Martín. Gracias. Nos vemos prontito. Gracias. Gracias, Pecas. Gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Bien. Un beso. Gracias. Un abrazo inmenso. Chao, gracias. Chao. Bien.